córnea. Hablando de la córnea, estamos hablando que la córnea es un tejido transparente y avascular. ¿Por qué es transparente la córnea? Por la distribución de sus fibras de colágeno. Hay una distribución uniforme de las fibras de colágeno y eso le va a dar la transparencia a la córnea. ¿Por qué la esclera no es transparente y la esclera es blanquecina? Por lo mismo, no porque tenga distribución, pero ya una distribución no uniforme, ¿no? Y eso le da una coloración blanquecina. Entonces, la córnea tiene una cara anterior y tiene una cara posterior. El diámetro promedio de la córnea es entre 11 y 12 aproximadamente, siendo más grande a nivel horizontal. Porque es importante evaluar también el diámetro de la córnea, porque van a ver que hay muchas enfermedades que están incluso por una alteración del diámetro córnea, ya las vamos a ver. El espesor promedio de la córnea es de 500 y 600 micras. Córneas más delgadas que van a ser potencias corneales, córneas más gruesas que pueden estar indicando también algún otro tipo de enfermedad a nivel del endotelio. Curvaturas corneales normales, 43 dioptrías, ¿no? Esas 43 dioptrías se van a unir a las 20 dioptrías de tipo cristalino para darnos el poder refractivo total del ojo. O sea, quiere decir que nosotros tenemos 63 dioptrías de poder refractivo a nivel del ojo. La córnea de dónde toma sus nutrientes, la película del animal por la parte externa y del buen pozo por la parte interna. La córnea es un órgano muy sensible, se dice que más sensible que la piel, ¿no? Tiene muchas terminaciones nerviosas, ustedes se darán cuenta. Si hay un pequeño película, una pestañita, una pequeña madurita que se coloca en la córnea, el dolor, el lagrimeo y la molestia van a ser excesivos. Es porque la córnea tiene muchas terminaciones nerviosas y mucha sensibilidad corneal. Por eso en pacientes que nosotros queremos someternos a cirugía refractiva, cirugía láser, donde tenemos que seccionar parte de los límites nerviosos de la córnea, algunos pacientes nos van a presentar esa sensación de ojo seco secundario, ¿no? Que muchos dicen que son complicaciones. Realmente no son complicaciones, sino que hay que saber evaluar al paciente antes de someter una cirugía refractiva, para saber de dónde se está produciendo el ojo seco. Puede ser el ojo seco por una alteración de las glándulas del neurónio, puede ser un ojo seco por una mala producción de película del animal, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoidea, con síndrome de Sjögren, son pacientes de los cuales estaría contraindicada la cirugía refractiva. Para evaluar la córnea, principalmente tenemos la lámpara de hendidura, que ustedes la habrán visto en el consultorio, ¿no? Si queremos evaluar la curvatura corneal, lo hacemos a través de cortes transversales oblicuos, donde podemos evaluar la transparencia de la córnea, podemos evaluar la curvatura de la córnea. Y si queremos evaluar el epitelio, agresiones a nivel del epitelio corneal, lo hacemos a través de la luz de Corvalto con la previa instilación de fluoresceína. La fluoresceína va a tener la córnea cuando el epitelio esté dañado. Si el epitelio está indemne, está sano, la fluoresceína no va a tener eso, ¿no? ¿Para qué nos sirve también esto? Por ejemplo, para evaluar el tiempo de evaporación de la película del animal, ¿no? El precaptile, ¿no? El tiempo de evaporación de la película del animal es alrededor de 10 segundos. Si esa fluoresceína es como si al agua le echar aceite, no es un tiempo de rompimiento de esa película. Igual pasa en la córnea. Si yo le pongo la fluoresceína en contacto con la lágrima, si la fluoresceína se evapora muy rápido, en menos de 10 segundos, quiere decir que yo estoy hablando de un ojo seco tipo evaporativo. ¿Bien? Esta es una topografía corneal, de acá nos va a medir la curvatura y el espesor corneal, ¿no? Curvaturas normales tenemos dicho 43, curvaturas mayores de 47, estamos hablando de distancia corneal, como podemos ver en este cuadro, que ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos la microscopía especular, que es un examen que me va a medir la cantidad de células endoteliales. Y la cantidad de células endoteliales es muy importante porque las células endoteliales me van a preservar la transparencia del epitelio en la córnea. Disminución de células endoteliales, agresión de las células endoteliales, me va a producir un edema corneal con la pérdida de la transparencia corneal, con la subsecuente disminución de la agudeza visual. Las células endoteliales no se regeneran.
enfermedades también congénitas que pueden provocar una disminución de las células endoteliales. Estas células, desde que nacemos, alrededor de 3.000 células por campo y van disminuyendo con la edad. Y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a entrar en pacientes para cirugía de la parata, que tenemos que tener un contagio de células endoteliales, más de 1.500 células para poder tener un éxito en la cirugía y evitar la agresión córnea. ¿No? Si vemos en esta foto, vamos a ver que acá hay pérdida de células endoteliales que me están hablando de alguna distrofia. Vamos a ver que hay anomalías congénitas en la córnea, ¿no? Tenemos la microcórnea y la megalocornea. La microcórnea, como su nombre lo dice, son córneas de diámetro muy pequeño, menos de 2 centímetros de diámetro. Y estas microcórneas pueden estar asociadas a un tipo de síndrome, como el síndrome de los labios, la rubiola, la disofía, los síndromes de Down pueden estar asociados a una microcórnea. El tamaño del globo ocular es normal, pero el diámetro corneal es muy pequeño. ¿No? Se pueden presentar también asociados a coloboma de iris. Esta ausencia de iris en la parte inferior se llama coloboma de iris. Vemos también una microfagia, un cristalino pequeño. Puede haber también un deslizamiento del cristalino, ¿no? Como vemos acá, es un cristalino pequeño, pero está desplazado hacia abajo, ¿no? Hay una alteración en la posición del cristalino también. En caso de la megalocornea, es a la inversa, ¿no? Es un globo ocular normal, pero un diámetro corneal mayor de 13 milímetros, ¿no? La córnea es transparente, lo que es transparencia, generalmente se presenta de forma bilateral, también está asociado a otro tipo de síndromes, pero en este caso sí nosotros tenemos que observar bien, porque muchas veces puede ser confundido con un glaucoma congénito. En los glaucomas congénitos, por la tensión que se ejerce sobre el ojo, la córnea también va a tener que estirarse. Entonces van a ver que los niños con glaucoma congénito van a cursar con un oftalmo, van a cursar con un diámetro corneal mayor. Entonces es importante cuando nosotros tenemos, por ejemplo, niños que tienen, con la madre refiere que la primera de un ojo, el ojo un poquito más grande, a veces con enanos, muchas veces son confundidos con una conjuntivitis y maltratados con una conjuntivitis porque ¿qué hacen? Cuando van a la farmacia lo primero que les dan es el Fermidex. El Fermidex es una medicina asociada a una dexametasona. ¿Qué va a hacer la dexametasona? Va a subir a un marco ocular. Entonces hay que observar bien y hay que hacer un lavario sobre las características del semino, sobre todo cuando vea un diámetro corneal bastante grande. Cuando ya hay una pérdida de la transparencia corneal se llama esclerocornea, ¿no? Las fibras de colágeno de la córnea están distribuidas congénitamente y se va a formar una opacidad también a nivel de la córnea. No es una córnea bastante plana, ¿no? Que puede presentarse en forma unilateral o bilateral. Son enfermedades obviamente que van a producir una disminución de la agudeza visual. En estos casos no podemos hacer un trasplante corneal porque el tejido es muy suave, no habría donde colocar el botón corneal. Actualmente tenemos la queratoprótesis, donde podemos usar la queratoprótesis en este caso, que son prótesis que tienen como una especie de agujero en la parte central que asemeja a la pupila. Entonces estas prótesis sí las podemos colocar, obviamente actualmente son bastante caras, son prótesis bastante caras, ¿no? Pero sí las estamos colocando en pacientes con alteraciones de la transparencia corneal, por donde no podemos hacer un trasplante. Entonces, la córnea, al igual que la conjuntiva, me va a preservar del daño y me va a preservar de las enfermedades infecciosas. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que mi córnea sea sana? Tiene que haber una superficie corneal lisa, como se había dicho, ¿no? Si hay daño en el epitelio, se puede producir un daño en el estómago, se puede producir úlceras. ¿Qué tiene que haber también? Una buena película del animal. Como frente a un síndrome de Sjögren, donde hay una ausencia de película del animal, lo que se va a producir también una erosión corneal recurrente. Y el parpadeo, ¿no? El parpadeo voluntario también me va a preservar de la queratitis o de los problemas ulcerativos a nivel corneal. Por eso es importante que ustedes, cuando evalúen a sus pacientes, por ejemplo, tengan pacientes con parálisis facial, donde no hay un parpadeo voluntario, el
pacientes que tengan UCI en estado de inconsciencia vigilen bien que la córnea esté bien hidratada. Y si no lo está, indica sus lubricantes. Actualmente en el mercado tenemos lubricantes tanto en gotas como en vuelto. En sus pacientes en UCI en estado de inconsciencia, concluyan el globo ocular para evitar la alteración de la transparencia corneal de las úlceras corneales. Hemos tenido después de este tiempo de COVID, que han sido muchos pacientes que han sido estado entubados en UCI. Tenemos muchos pacientes con úlceras corneales que han tenido que ir al trasplante corneal, ¿no? Simplemente por esta exposición que no hemos sabido vigilar. Entonces, dentro de las conjuntivitis infecciosas vamos a tener las virales, por ejemplo, el herpes virus que se va a caracterizar por esta formación de dendritas, ¿no? Esta formación de dendritas características que tienen por la fluoresceína porque va a tener un daño en el epitelio corneal. ¿Cómo podemos identificar si estamos frente a un problema herpético, una conjuntivitis bacteriana o una conjuntivitis viral, digamos, por adenovirus? Por la sensibilidad corneal. Acuérdense siempre de esto. Hay una disminución de la sensibilidad corneal en casos de herpes, ¿no? El paciente se puede frotar el ojo, se puede dañar el ojo y nunca va a sentir que se está frotando el ojo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros evaluarlo en el consultorio? Hacer que una columna, hacer que un hisopo de los ojos. Si el paciente no parpadea y no puede llegar a tocar la córnea, es porque la sensibilidad corneal está alterada, quiere decir que estamos frente a una queratitis herpética. Y como es una queratitis herpética epitelial, acuérdense, no podemos usar corticoides. ¿Qué usamos? Antivirales. No tenemos antivirales en el mercado de forma tópica. Había ungüentos, pero ya no hay, no han sido retirados del mercado. Tenemos gotas, tampoco hay. Entonces, en estos casos, lo que nosotros tenemos que hacer es preservar y ayudar a la cicatrización del epitelio corneal. Podemos iniciar el tratamiento con lubricantes o con antibióticos y corticoides, además del tratamiento antiviral en forma oral. La dosis de ataque es de 4 gramos diarios. El aciclovir, la presentación de la aciclovir es de 200, 400 y 800 miligramos. 4 gramos diarios significa que el paciente tiene que tomar 5 tabletas de 800 gramos en forma diaria por una semana. Luego de la semana, disminuir la dosis a 200 o 400 y mantenerlo por lo menos un mes. Como es un virus, ustedes saben que este virus no se cubre porque el virus va a estar latente, ¿no? En el ganglio de la base. Entonces, como está latente, en cualquier momento que disminuya la inmunidad del paciente, puede volver a aparecer el mismo cuadro. Tenemos una keratoconjuntivitis tipo adenovirales, en las cuales sí va a haber un compromiso de la dureza visual porque hay una infiltración del adenovirus a través del estroma y se van a formar como una especie de puntos de nieve, y es lo que le va a disminuir la dureza visual del paciente. Si no atacamos a tiempo esta formación adenoviral, la disminución de la dureza visual que presenta el paciente no va a ser recuperable, porque ya no vamos a poder disminuir la infiltración a nivel estromal. Entonces, en estos casos de tratamiento, corticoides, tenemos que usar corticoides, prednisolona o fluoroquinolona, por lo menos una semana cada dosis de cada 4 horas y bajando la dosis a cada 6, cada 8 y por lo menos un mes tratar de mantenerlo el corticoide, pero siempre manteniendo o monitorizando la presión intraocular. En estos casos sí tenemos baja de la dureza visual. Y en caso de las bacterianas, ya son nuestras formas más graves de queratitis, donde se va a producir una infiltración a nivel de la córnea, se va a producir úlceras a nivel corneal, con la consecuente migración de las bacterias en la parte posterior del ojo, y mi complicación mayor en caso de una queratitis bacteriana es la endoftalmitis, ¿no? La endoftalmitis es como hablar de una sepsis en el cuerpo, ¿no? Va a atacar todas las estructuras del globo ocular y va a destruir todas las estructuras del globo ocular. Eso me va a llevar a una ceguera. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Cuando detectemos una queratitis, obviamente la única manera de saber cuál es el agente es el cultivo. Pero si no tenemos a la mano el cultivo, tenemos que inmediatamente iniciar con el tratamiento preventivo. ¿Qué usamos? Antibióticos.
¿no? Entonces, estaría regalar a sus compañeros, tenemos el moxifloxacino, que es un antibiótico y una clorometanol de cuarta generación, que nos ayuda mucho en estos casos. Y en estos casos no es como tratar una conjuntivitis, en estos casos la dosis tiene que ser oral. El paciente, digamos, inclusive el familiar no lo debe dormir cada hora. Hay que aplicarle el antibiótico. Igual usamos antibióticos también vía oral, podemos usar la ciprofloxacina vía oral para ayudarnos a reprimir un poco la infección, ¿no? La ciprofloxacina por dosis oral por vía sistémica también tiene una llegada a nivel del líquido, en una dosis no muy grande, pero también que ayuda a preservar que este paciente se pueda ir a una endocardinitis secundaria. Entonces, ¿por qué se pueden presentar estas úlceras bacterianas principalmente? Lo que hemos hablado, ¿no? Un mal parpadeo, una exposición de la córnea, se daña el epitelio y es aniquilación de cualquier tipo de bacteria. ¿No? Cuerpos extraños, el paciente caminando por la calle, le cayó polvo, tierra en los ojos, se comenzó a flotar, comenzó a dañar su epitelio, puerta de entrada para la bacteria. ¿No? El paciente es con shock, ¿no? Un ojo seco también severo va a producir también una alteración del epitelio corneal con la consecuente infección. El dolor, en caso de la queratitis bacteriana, sí es exquisito. Un dolor muy intenso, el ojo rojo también bastante marcado, ¿no? Una córnea adelgazada, como pueden ver acá esta úlcera, es un adelgazamiento del epitelio corneal, y se puede presentar acompañado de hipopio. Este nivel que ven acá se llama hipopio. Presencia de hipopio en cámara anterior está indicando pulso cámara anterior, que está indicando infección y está indicando una posible endocardinitis, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo que evitar llegar a dar un tratamiento oportuno, sabiendo sobre todo reconocer frente a qué tipo de agente estamos. Como les había dicho, el diagnóstico netamente es por cultivo, no hace un antibiograma, ¿no? En caso que tengamos úlceras bacterianas que no reciben el tratamiento, iniciar antibióticos fortificados, ¿no? Tenemos antibióticos fortificados como la gentamicina, la cefalexina, la cefazolina, la ceftazidime. Lo preparamos a una dilución que pueda ser compatible con la absorción de la película del animal. Entonces, también la indicación es cada hora, ¿no? Esa es la indicación en caso ya tengamos casos más severos de úlceras corneales, ¿no? Cuando ya vemos la presencia de hipopio, inclusive podemos usar estos antibióticos fortificados vía intravítrea. ¿Por qué pongo la atropina? ¿Para qué usamos la atropina? Para disminuir el dolor, ¿no? Me va a bloquear los músculos ciliares y me va a producir la disminución del dolor. Por eso es que en esos pacientes también podemos usar atropina como coadyuvante del tratamiento antibiótico. El otro tipo de queratitis que tenemos son las micóticas. ¿Cómo diferenciamos si estamos frente a una bacteriana o una micótica? Difícil a primera vista. La única manera que ustedes van a poder diferenciarlo es a través de la anamnesis. El antecedente de un trauma con vegetales, en jardineros, en carpinteros, pacientes que trabajan en la selva, talando árboles, que trabajan en la chacra con plantas, y indican que están colonizados con una sensación de cuerpo extraño, luego una disminución de la agudeza visual, un dolor intenso, piensen y sospechen de una micótica. Antes de cualquier cosa, sobre todo una micótica, ¿no? Si es una micótica, igual que las bacterianas, el dolor también es muy intenso, entonces igual usamos la atropina, y el antimicótico indicado en estos casos en vía tópica es la gentamicina al 5%. Igual el tratamiento oral, ¿no? Junto con el antibiótico, el antimicótico tópico, podemos usar también el antimicótico sistémico, también nos va a ayudar con la resolución del cuadro. Las micóticas son mucho más agresivas que las bacterianas. Tanto me pueden llevar a la ceguera en una semana de forma más rápida que una bacteriana. Debe tener mucho cuidado y hay que saber reconocerla para poder iniciar el tratamiento.
tenemos otras causas, como ya habíamos hablado, que habíamos hablado hace mucho rato del ojo seco, ¿no? Del síndrome de Sjögren, tenemos procesos no infecciosos, ¿no? Donde hay una alteración del epitelio corneal, en este caso pues una queratitis física, ¿no? El tratamiento ya está de más indicarles lubricantes, ¿no? Pero si estamos frente a una queratitis secundaria a una enfermedad inmunológica, reumatológica, como una artritis reumatoidea, podemos usar asociado a la ciclosporina para ayudarnos con el proceso inflamatorio. Entonces, usamos ciclosporina, podemos usar también suero autólogo, se centrifuga el suero del paciente y se le diluye a concentraciones en frascos. También usamos el suero autólogo, su misma inmunidad nos va a ayudar también con el proceso inmunológico en el ojo seco. Otro tipo de agresiones a nivel corneal, muy común también que las van a ver, la queratitis actínica. La queratitis actínica se produce por una quemadura del epitelio corneal. ¿Y dónde lo vamos a encontrar frecuentemente? En los pacientes, por ejemplo, los soldadores, ¿no? Que suelen estar expuestos a la luz y comienzan a soldar sin ningún tipo de protección. Inclusive, si no están soldando, están parados al costado de una persona que está soldando, van a producir una quemadura del epitelio corneal. Y estos pacientes les van a llegar a su emergencia en la noche. ¿Por qué? Porque durante el día el epitelio se va lacerando y en la noche el dolor ya no lo soporta. Es un dolor muy exquisito porque generalmente se presenta en forma bilateral. Entonces, el tratamiento en estos casos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo más fácil, hay que parchar este ojito. Hay que evitar el parpadeo porque el mismo parpadeo sigue lacerando el epitelio, no va produciendo el dolor, es como siempre les plantearía cuando tenemos la keratopatía. Si ustedes tienen una apoyo en el pie, si el zapato quieren caminar, van a sentir el dolor, ¿no? Entonces, en estos casos igual el parpadeo va a propiciar mayor dolor. Estos pacientes que colocamos un parche compresivo, bien compresivo para evitar el parpadeo, con un ungüento, puede ser hasta con una terramicina, pónganse que nunca usamos corticoides con pacientes con alteraciones epiteliales, o con lágrimas de un gel, como estamos mostrando acá. Al día siguiente este paciente no va a presentar dolor. El epitelio se regenera, tiene la capacidad de regenerarse 24 horas. Entonces, estos pacientes, ustedes como les dije, lo van a ver sobre todo en la noche, pacientes que trabajan con soldadura, inclusive he tenido pacientes surfistas que han presentado problemas y nos estamos dando cuenta entonces qué tanto está la radiación afectando actualmente tanto nuestra piel como nosotros. Entonces, el tratamiento ya lo saben, parches angulares, con eso le solucionan el problema del paciente. Luego, al día siguiente le retiran el parche y usan sus lubricantes, ¿no? Pero el paciente al día siguiente ya no va a tener molestias. Pueden ayudarse también con antiinflamatorios intramusculares, dependiendo pues, del grado del dolor del paciente, ¿no? Tenemos la queratitis por cuerpo extraño, por ejemplo en este caso, ¿no? Un cuerpo extraño a nivel corneal, ¿no? Es una queratitis por cuerpo extraño, también hay que, en estos casos sí hay que retirar el cuerpo extraño y luego parchar el ojo. Tenemos, por ejemplo, la estriquiasis o displiquiasis, ¿no? Donde la malformación que recibiendo las pestañas va a volver en forma recurrente la conjuntiva y la córnea, buscando la desestabilización corneal, también vamos a tener problemas de queratitis. Y lo que les había hablado, ¿no? Cuando hay lesiones a nivel de la córnea, también recurrente, lo que se va a producir es una neovascularización de la córnea, ¿no? Esa neovascularización de la córnea se llama palus corneal. No, en estos casos obviamente el tratamiento tiene que ser acá retirar el cuerpo extraño, acá retirar las pestañas, hacer una fotocoagulación de las pestañas que tienen mala posición. Igual lo van a tener en el entropio, ¿no? Donde hay disposición corneal, tenemos que verlo en los animales. Claro que el entropio ya son procedimientos que tienen que ser libres. Distrofias que habrán visto en sus abuelitos, en sus tíos, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que le conocen el alucinio. No hay muchos pacientes que vienen y dicen que se me está aclarando el ojo, o viendo más claritos, no es que se está aclarando el ojo, sino que estos depósitos lipoproteicos que se producen a nivel de la córnea van a producir ese halo, ¿no? Tenemos la keratopatía en banda y la secundaria en enfermedades psicosísmicas, los pacientes con tisis búlmica. ¿Qué es tisis búlmica?
la atrofia ocular, del bulbo ocular, doctor? Disminución del volumen del bulbo ocular. La atrofia del bulbo ocular. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no sé. En las estructuras, el ojo ya no tiene esa vascularidad de las articulaciones. En esas atrofias también se producen estas teratopatías en base. Luego tenemos las distrofias de Fuchs. La distrofia de Fuchs es una distrofia del endotelio. Les había dicho que alteraciones en el endotelio corneal va a producir una opacidad progresiva de la córnea, ¿no? Con una disminución de la agudeza visual, ¿no? En este caso, la distrofia de Fuchs es una enfermedad degenerativa que generalmente comienza a manifestarse a partir de los 60-70 años en las personas adultas mayores. Lo que se va a producir es una alteración de las células endoteliales, no hay un buen recambio de la bomba de sodio-potasio, la córnea se va a comenzar a desmanizar y va a comenzar a perder células endoteliales. El tratamiento en estos casos es quirúrgico, ¿no? Hacer un trasplante. Y las ectasias corneales, que les había dicho, hay una alteración de la curvatura corneal. ¿Por qué se produce la ectasia? Porque no tenemos un número adecuado de células de fibras de colágeno. Entonces, esa córnea, por la debilidad de las fibras de colágeno, va a crecerse hacia adelante como si fuera un chupón, como un nudo, hacia adelante. ¿Cuáles son las manifestaciones del keratocono? Si ven acá, lo que llamamos estrías de rojo. Esas estrías de rojo significan que la córnea, las fibras de colágeno se están rompiendo, y eso te va a dar esa pérdida de transparencia. ¿Qué más te va a manifestar? Si ven esto de acá, como un chupón, eso se llama síndrome de Bruso. ¿Alguien me explica el síndrome de Bruso? Si tú miras para abajo, el párpado, el pie palpebral va a estar normal. Un paciente con keratocono, si mira para abajo, el borde está así, lo que se va a producir es un engrupamiento del borde palpebral. Eso se llama síndrome de Bruso. ¿Cómo abordamos las ectasias? Con la tomografía corneal, en este caso el pentapam, donde voy a ver. Ustedes han visto los exámenes oftalmológicos, van a ver que se juega a través de un semáforo, ¿no? Donde cuando yo veo unas lesiones rojizas, estoy evaluando una curvatura corneal aumentada, eso me está indicando pues una presencia de keratocono, ¿no? Keratocono, curvaturas mayores de 46-47 y paquimetrías espesores corneales menor de 500. El tratamiento, en sus estadios iniciales, el keratocono puede ser tratado a través de lentes de contacto rígidos para tratar de impedir el crecimiento hacia adelante. Cuando ya no nos funciona, tenemos keratoconos en grado 2-3, vamos a emplear el crosslinking. Es el crosslinking, es la investigación de riboflavina que en contacto con la luz ultravioleta tipo B va a provocar un engrosamiento de las fibras de colágeno y eso evita también la progresión. Junto con el crosslinking podemos implantar anillos intraestromales, que son anillos como pequeños correajes que se colocan en el estroma corneal. ¿Y qué va a hacer eso? A la córnea va a llevarla a disminuir esta curvatura, le va a mejorar la agudeza visual y también va a evitar su progresión, ¿no? Cuando ya tengo lesiones a nivel corneal, pérdida de transparencia a nivel corneal, lo que tenemos que hacer ya es un trasplante corneal. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Una uveitis anterior. Puede ser uveitis anterior o uveitis posterior. Las uveitis pueden ser inflamatorias o pueden ser infecciosas. Si estamos en una uveitis inflamatoria, ¿qué estamos pensando?
¿Ya? Procesos inmunológicos, pueden desarrollar diabetes. ¿Cómo así? ¿Inflamatoria? No sé cuál más. Puro reumato. El herpes. El herpes también. Inflamatoria. Ahora, la bacteria, los procesos bacterianos son procesos infecciosos. Y esa infección lo que puede provocar es que las células migren hacia la parte posterior de la forma. Las UTIs pueden ser bacterianas, pueden ser sépticas, asépticas. ¿Cuándo sería una séptica? Cuando estamos en el proceso inmunológico, ¿no? Cuando estamos frente a algún trauma, también puede provocar una infección. Cuando son sépticas, cuando estamos frente a una bacteria, el proceso bacteriano, una úlcera bacteriana, las uveínas neuromatosas, cuando estamos en el debut, tuberculosis, podemos presentar un intestino tuberculoso, no la neuromatosa. Entonces, la bacteria va a provocar una uveitis que puede ser anterior, dependiendo del grado de infección, ¿no? De infestación. Bueno, la esclera es el último tema. Les decía que la esclera tiene una apariencia blanquecina porque las proteínas de colágeno están distribuidas en forma irregular, ¿no? Y eso es lo que le da la coloración blanquecina. También tiene gran cantidad de melanocitos, por eso hemos visto que también los ojos oscuros o los melanomas a nivel de la conjuntiva de la esclera, ¿no? Tiene una vascularidad también, ¿no? Y tiene un efecto inmunológico, por eso es que pacientes, así como hemos estado hablando de uveitis, pacientes con enfermedades inmunológicas que van a hacer procesos de escleritis. Tenemos dos patologías principales en la esclera, la epiescleritis y la escleritis. La epiescleritis generalmente el proceso benigno, asintomático, solamente me va a dar cuenta la formación de ojo rojo, se puede presentar en mujeres mayores de 40 años y no está relacionado a enfermedades sistémicas. ¿Y cómo yo puedo saber si estoy frente a una epiescleritis o una escleritis? ¿Cómo podría diferenciar? Si viene un paciente con el ojo rojo, ya descartaron no es uveitis, ya descartaron no es glaucoma, entonces te queda la epiescleritis y la escleritis. ¿Cómo lo descartan? Y si las dos te dicen no, no tengo ningún problema. Hay un test que es el test de El test de fenilefrina. Si estamos frente a una epiescleritis, con la fenilefrina es un vasocóstico, va a producir cierre de los vasos, lo que va a producir pues, un alivio del ojo rojo. En cambio, en las escleritis es un ojo rojo más doloroso, un ojo rojo rutilante, ¿no? Que no respondería al test de fenilefrina, ¿no? En el caso de las escleritis, está ligado a enfermedades inmunológicas, igual que la uveitis, por eso es importante saber frente a cuáles de los cuadros se está presentando. Ese es el paciente que no tiene ningún diagnóstico, pero recurre con cuadros de ojo rojo a repetición, que es el uso de corticoides. Hay que descartarlo, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos de la mano con el reumatólogo para poder descartar si es que estamos en el cuadro de reumatoidea, de lupus, de vasculitis. Generalmente con el reumatólogo llevamos esos diagnósticos. Entonces, como les había dicho, en las escleritis tenemos dos tipos también, las no necrotizantes y las necrotizantes. Las dos cursan con un ojo rojo doloroso, generalmente se van a ver que las escleritis son muy sectorizadas, los vasos están más engurgitados, ¿no? Y el dolor va a ser explícito. Generalmente el paciente no va a experimentar el dolor dentro del globo ocular,
sino en un sector donde haya mayor inflamación del tejido. El tratamiento, si hay dolor, aires, ¿no? Si hay proceso inflamatorio, hay proceso inflamatorio, tenemos que usar corticoides, tanto orales como tópicos, ¿no? Y si es una no necrotizante, y hay un proceso inflamatorio doloroso, podemos inyectar triamcinolona subconjuntiva, que es un corticoide de depósito. Eso nos va a ayudar también con el proceso inflamatorio doloroso. Cuando estamos frente a las necrotizantes, lo que va a pasar es que la esclera se va a desgastar, ¿no? Y ¿qué va a pasar? Que se va a perforar, ¿no? Si ustedes ven acá, la conjuntiva, ya no hay conjuntiva en esta zona, la esclera está súper adelgazada y acá ya no tenemos esclera. No hay una perforación escleral. Estamos frente a una escleritis necrotizante, ¿no? Como les había dicho, siempre trabajamos de la mano del reumatólogo porque ¿cómo tratamos esto? Lo único que podemos hacer acá es colocar parches esclerales, así como hacemos trasplante de córnea, hacemos trasplante de esclera, entonces llamamos parches esclerales. Pero si es una esclera muy fiable, muy delgada, no va a haber contactar los puntos para colocar el parche. Entonces tenemos que trabajar con el reumatólogo, con la investigación de inmunosupresores, terapias endocrinosas, hasta poder tratar de regenerar y bajar el cuadro inflamatorio que se está presentando para luego proceder al trasplante corneal. Ustedes han escuchado de las escleras azules, ¿no? La llaman escleras azules porque el adelgazamiento va a provocar que se vea la coroides, la parte posterior de la coroides. Por eso usted se ve le da esa coloración azulada, ¿no? Ese es el caso de las escleritis cronizantes. Acuérdense que las escleritis son dolorosas. Entonces, ustedes tienen para descartar ojo rojo doloroso, neuritis, escleritis y glaucoma agudo. Son los principales cuadros que podrían descartar ojo rojo doloroso. Muy bien. Muy bien. Terminamos la clase. Yo generalmente les suelo dar una clase de repaso preparándoles para el examen, pero creo que la mayoría de ustedes están muy cansados, así que los que quieren, si tienen la opción de quedarse, los que no pueden retirarse tranquilamente, no hay ningún